Pues ahorita que vamos en la primera parte del proceso, que ha sido el proceso de audiciones, es tratar de entender cuáles son las necesidades del equipo creativo, que son necesidades que ellos llevan desarrollando durante 25 años, y yo tratar de entenderlas en 2 sesiones de audición, ¿no? Eso ha sido complicado. Afortunadamente he sido parte de procesos ya del Rey León como actor, tanto en una producción en México como en una producción internacional, lo cual me hace entender qué les gusta, qué necesitan, qué quieren. Eh, Incluso durante el proceso de audiciones pude anticipar algunas cosas que llegaba a escribir en una libreta, se las ponía el director, de repente lo decía y yo borraba, y me dice, ¿qué anotaste? Dije, eso que dijiste después. Me dice, ay, tan predecible soy. Le digo, no, voy aprendiendo a saber qué es lo que se necesita. ¿No? Entonces, en esta parte apenas ha sido entender como las necesidades primordiales en la selección del talento. Que me encanta contar historias. O sea, me encanta dar algo a las personas, tener algo que decir. Y además soy de la idea de que no todos los proyectos tienen que tener como misión dar una lección de vida. O sea, tengo montajes que digo, este está hecho exclusivamente para entretener a la gente, ¿no? Y eso también es algo que me gusta, ¿no? Pero nunca se trata eh, de mí o de los intérpretes, siempre se trata de una historia que puede dejar algo en un público. Trabajo mucho con un dramaturgo que se llama Carlos Orona y desde que lo conocí me movió mucho la sensibilidad que tiene para escribir y para contar historias. Y hemos trabajado ya durante más de 10 años, hacemos mucha mancuerna y me gusta porque habla de muchas cosas que adolecemos como humanidad, básicamente. No tiene textos sobre discapacidad, tiene textos sobre autoestima, tiene textos sobre la muerte, ¿no? Sobre duelos y siempre abordados, además con mucho optimismo. O sea, digo los temas y se escucha como hiper profundo y toda su comedia es como súper ligera, ¿no? Chespirito recargado y eso hace que sea también como más accesible al público, ¿no? Contarlo de una forma tan ligera, ¿no? Por medio de mucho humor, además blanco como él mismo, hace que estas historias adquieran también mucho valor. Curiosamente es un montaje cuya premisa es, no importa dónde la veas, tú vas a ver siempre el mismo montaje. Entonces siempre va el mismo equipo de Disney, o bueno, son 2 equipos de Disney, pero en teoría están en armonía. Y ellos montan todas las producciones. Entonces, si tú la ves en Nueva York o en Londres o en París o en Madrid o en México, en teoría tú ves el mismo montaje. Sin embargo, por tener, bueno, la traducción tiene también muchas áreas de oportunidad que me parece que se pueden todavía explotar. No hay muchas cosas que este movimiento es así. Sí, es así siempre que se dice esta línea, pero en español esta línea es distinta. Entonces este movimiento ya no tiene tanto sentido. ¿No? Y creo que esas son áreas de oportunidad y además es una historia que a mí me mueve mucho. O sea, es una película que siempre es de mis favoritas. Cuando vi la obra me voló la cabeza. Creo que la directora además le dio un valor agregado sobre la animación, lo cual normalmente no pasa. Siempre que se vuelve a contar una historia en otro medio, ¿no? O en otra área, ¿no? Una historia que pasa del cine al teatro o del teatro al cine o del libro a la película, normalmente siento que pierde. Y acá con la obra me parece que gana mucho y gana gracias a la visión de la directora. Y entonces me mueve mucho poder contar esta historia desde otra trinchera. Hace poco vi una obra con 2 intérpretes que hacen un maravilloso trabajo de tocar piano, de actuar, de bailar. Y entonces platicando con uno de ellos, decíamos, todo mi proceso me ha llevado a contar esta historia y en este personaje. Y entonces creo que ha sido también una cuestión de estarme preparando constantemente, de estar siempre prestando atención. Cuando yo estaba
actuando la obra, jamás pensé en, me voy a aprender cada cosa de la dirección para algún día dirigirla. Sin embargo, me aprendí cada cosa de dirección y me aprendí de todos los personajes. De repente ayudaba a gente a ensayar y yo era todos los demás personajes, salvo el que mi compañero o compañera interpretaba. ¿No? Y me sabía movimientos, me sabía intenciones, me sabía hasta instrucciones de dirección que no les daba porque pues no era mi lugar. Ahora sí voy a sacar toda la cartera de direcciones. Y eso, o sea, tengo muy claro además cuando dicen, esta es una dirección que viene desde Julie Taymor, ¿no? Que es la creadora original. Esta es una dirección que normalmente da el director asociado de Disney. Esta es una dirección que normalmente da el residente de tal producción. Entonces me la sé y digo, esta me hace mucho sentido, esta creo que puede cambiar, esta me parece que es vital para la historia. Entonces, pues creo que la disciplina, ¿no? La atención y el estar siempre presente y no solo involucrado en mi proceso personal como actor, sino en la historia, me ayudó a poder decir, yo la quiero contar desde esta trinchera y además a que la gente de Disney, porque fue el director asociado de Disney quien un día, sin él saber que yo la quería dirigir y que yo había hablado con una producción para dirigirla, fue el director asociado de Disney quien me dijo, oye, ¿te interesaría ser el director residente? Y me lo ofreció porque sabía que yo conocía perfectamente la obra. Justo en la puesta en escena, o sea, más allá de la animación, eh, la directora creo que tiene dos aciertos muy grandes. La primera es el empoderamiento del rol femenino en la obra. Nala es mucho más importante en la obra que en la película. Y Rafiki no es un viejo sabio, sino es una mujer que, y por esto tiene sentido, que además es parte del punto uno y el punto dos. Es una mujer que se llama Zangomas, que son como las mujeres brujas sabias de las tribus, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo que sea una mujer, lo que sería para nosotros un chamán, o un brujo, ¿no? Y dos, que es la esencia del, y tiene mucho que ver con la música, voy a utilizar la palabra del sonido, ¿no? Sudafricano. No, pero en general hablamos de la esencia africana y particularmente sudafricana. Y creo que la directora lo supo incorporar muy bien y Rafiki es el personaje donde convergen estas dos cosas, ¿no? El empoderamiento del rol femenino, pero porque estamos utilizando las tradiciones sudafricanas, ¿no? Entonces esta mujer es justo el eje central de estos dos grandes aciertos que tiene la directora, más allá de que crea escenas fabulosas como esta máscara gigante, como la estampida, o sea, más allá de los recursos técnicos teatrales, es este valor agregado de la historia y para mí eso es lo que me mueve a querer contar esa historia. Creo que es mi parte favorita, que no es un momento en sí. Ahora, si tengo que elegir un momento en sí, puedo elegirlo con los ojos cerrados. La aparición de Mufasa, la máscara, la máscara gigante. Cada que montábamos, yo me sentaba en el público a ver cómo lo montaban y lloraba, así. Eso sí es un recurso meramente teatral, y la forma en la que sucede, o sea, porque además todo el tiempo lo estás viendo, sabes que algo está pasando, aunque no tienes esa claridad porque juegan mucho con unas proyecciones y con la luz. Y de repente cuando sucede es como, ¡ah! Y es un momento, es una imagen muy bella. Y la forma en la que sucede es mágica, ¿no? Y cuando en el teatro logras que alguien diga, magia, estás del otro lado. Cuando estoy en Producciones Guerreras, que es mi productora, eh, puedo ser 100% fiel a lo que yo quiero contar. Y cuando dirijo, perdón, una obra de gran formato, hay cosas que no puedo, de las cuales no me puedo desviar. No hay la misma libertad. Afortunadamente, me he topado con proyectos en los cuales creo completamente, no está en una obra donde diga, tengo que dirigir esto que no me gusta. No, tal vez en algún taller que dirigí unos proyectos porque era parte del taller, llegaba el guión y decía, no es una historia que me encanta, pero
si la cuento por aquí, entonces tanto estoy respetando lo que quiere el dramaturgo como mi visión, ¿no? Para mí es muy importante no traicionarme nunca, y eso es más fácil de hacer cuando es tu propia producción, ¿no? Entonces, cuando estás frente a una producción de alguien más, y sobre todo una producción como esta, que es, a pesar de que sea tan artística, tan bella, tan teatral, igual es una producción de fábrica, ¿no? Es así tiene que ser. Hay momentos que yo digo, esto yo lo cambiaría. Bueno, pero este es un momento, le llaman momento Julie Taymor, y esto no se puede mover en ninguna producción del mundo. Esta imagen siempre tiene que ser así, ¿no? Entonces como, uy, pero es que el personaje creo que no haría, así va a ser, y esa parte es lo difícil, yo creo. Me voy a meter un poquito en terrenos peligrosos. Eh, Creo que es un acceso rápido a los aplausos y a la fama. Y estoy diciendo muy directo. Incluso yo no hacía teatro musical. Y no porque no me gustara, a mí me encantaba. Pero no hacía teatro musical porque yo no me consideraba que tenía las herramientas suficientes para hacerlo, ¿no? Lo cual creo que es muy importante y creo que es lo que nos está faltando, ¿no? Es todo el mundo quiere hacer teatro musical, no todo el mundo se ha tomado el tiempo para desarrollar las herramientas para hacer teatro musical. Cuando llegué a la Ciudad de México, justo pensé, ok, me vine aquí para tener una vida más decorosa, ¿no? En cuestión de sueldos, no de lo que vale mi trabajo, y porque este medio tristemente se ha convertido en mientras más conocido eres, más fácil puedes tener trabajo constante, ¿no? Que eso es con lo que más nos peleamos los artistas en general, que es lo inconsistente de nuestro trabajo, ¿no? Normalmente estás buscando cuál va a ser tu siguiente trabajo. Y entonces yo me acerqué a los musicales porque dije, a ver, para hacer obras pequeñas donde voy a estar ganando lo mismo que ganaba yo viviendo en Guadalajara, pues entonces, ¿para qué me vine? Y las obras grandes, pues no tengo ese nombre, ¿no? Para que me inviten a hacer network. No soy Diego Luna, no soy Luis Gerardo Méndez. Y entonces dije, los musicales tienen esa apertura de ser un don nadie en términos de desconocimiento, aunque ahorita vamos a citar a Rey León en una maravillosa frase. Y tener acceso a estos grandes escaparates donde la gente me puede conocer mi trabajo, y me interesa eso, que me conozca la gente, no ni para que me sigan, ni para tener fama, ni para nada de eso, sino simplemente que conozcan mi trabajo para yo poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es contar historias, ¿no? Entonces creo que el teatro musical da esa oportunidad, ¿no? De los grandes escaparates, y es muy entretenido. O sea, a final de cuentas creo que entretiene mucho, y creo que mientras más nos hemos aprendido a preparar quienes nos dedicamos a esto, mejor hemos contado estas historias, ¿no? Porque mucha gente se queja del teatro musical. O sea, sí hay mucha más gente que quiere hacer teatro musical, pero también mucha gente siempre se quejaba de que estaba mal hecho, de que estaba muy feo, de que por qué cantan de la nada, de que, bueno, cantan de la nada porque no han desarrollado el trabajo actoral suficiente para que se sienta por qué realmente canta, ¿no? Que siempre decimos en el teatro musical, el personaje canta porque ya las palabras no le alcanzan para expresar lo que tiene que expresar, ¿no? El sentimiento le supera, y entonces canta, y es esta explosión de danza, de canto, que tiene que venir de ahí. Si no lo sustentas actoralmente, pues justamente se siente como los personajes cantan de la nada, ¿no? Y entonces creo que por eso también había mucha cuestión con el teatro musical, pero mientras más se han desarrollado los intérpretes para hacerlo de forma correcta, decorosa y bella, creo que la gente ha ido diciendo, sí me gusta el teatro musical, ¿no? Sí entiendo por qué cantan. Creo que tiene que ver con lo que hacemos los actores y actrices de teatro, ¿no? En general, cuando contamos una historia, porque además yo soy muy purista en muchas cosas. Y entonces
yo te puedo dar exactamente la misma función 500 veces. O sea, no soy de, es que hoy el público estaba así y entonces hicimos esto. No, es la misma función. ¿Y por qué la misma función y por qué es importante para mí? Porque lo importante para mí, volvemos, no es el aplauso o la admiración que yo voy a recibir del público, sino para mí lo importante es contar la historia, ¿no? Y la historia se va a contar siempre que nosotros tengamos eh, los códigos correctos, ¿no? Y los canales correctos. Esos códigos y esos canales se desarrollan durante los ensayos, ¿no? Y entonces algún día en un ensayo se dijo, aquí se dan tantos pasos, se gira tantos grados y se dice el texto a esta velocidad. Así es como funciona y este mensaje se da de forma correcta, ¿no? Y entonces si en escena yo hago variaciones, nada me garantiza que yo estoy siendo fiel a ese mensaje, ¿no? Que yo, si yo no respeto los códigos y los canales, probablemente el mensaje se desvirtúa, aunque sea poquito. Y para mí ese poquito es grave, ¿no? Entonces yo por eso digo, si así es, así lo voy a hacer. 10, 500, 1000 veces. Eh, y creo que la frescura, pues no sé, es como, afortunadamente me dedico a algo que amo profundamente y aunque lo haga 500 veces, no tengo ningún problema porque yo sé lo que estoy haciendo y creo en lo que estoy haciendo y eso me da a mí personalmente, no creo que cada quien tiene que encontrar lo que creo que eso nos enseña. Creo que cada quien, cada artista tendrá que encontrar lo que le motiva a contar esa misma historia, volvemos, 10, 500, 1000, 1500 veces, ¿no? Y que siga siendo importante. Yo creo que en el momento en el que deje de serlo es donde tienes que decir, ya no quiero contar esta historia y puedo contar otra historia, ¿no? Esta es mi tercera producción de Rey León y sigue siendo una historia que quiero contar. Hay un concepto que desarrolla la directora que le llaman el doble evento, ¿no? El doble evento significa no son el animal, no son solo más allá del animal, es el puppet y el actor, ¿no? No vamos a esconder ni el puppet, no vamos a esconder al actor, ¿no? Por eso el maquillaje de los actores también es tan importante. Es queremos que veas a ambos, que veas al actor, ¿no? O la actriz y que veas también el puppet, ¿no? Y entonces eso es lo que le llaman el doble evento. La directora trabajó mucho tiempo en Oriente y entonces muchos de los movimientos de los personajes están inspirados en técnicas yavanesas de movimiento, ¿no? De baile y artes marciales, ¿no? Todo esto que tiene que ver con ángulos y con estas posiciones que es muy parecido a la danza balinesa, si tú te fijas, que son la disociación de las partes, tiene que ver con estas técnicas orientales. Y las técnicas ancestrales de movimiento son muy biomecánicas, a final de cuentas, ¿no? Y entonces cuando tú quieres hacer un movimiento animalesco, pues a final de cuentas también tienes que entender la biomecánica de los animales, ¿no? Y entonces si tú tienes claro la biomecánica del ser humano y la del animal, ¿no? ¿Qué son las partes que se mueve cuando camina un león, una leona, una chita, un antílope, más el maravilloso trabajo que hizo Julie creando los elementos, ¿no? Por ejemplo, las máscaras, ¿no? Tienes el enfrentamiento de Mufasa y Scar, y cuando existe este careo, ambas máscaras se despliegan y lo que hacen es que hacen un cuerpo elongado, ¿no? Crean esta longitud que te hace ver al animal, ¿no? Y entonces tienes ese momento creado gracias al diseño, ¿no? De vestuario, de máscaras, pero también a ya la corporalidad sumada, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos da este movimiento también animalesco en ciertas partes. Todo lo que creó la directora está hecho para que sea hermoso y concreto para dar el mensaje, pero no amistoso para los intérpretes. Y entonces, por ejemplo, Pumba son 23 kilos que traes montados entre peluca, puppet y vestuario, y con eso tienes que cantar, bailar, actuar, ¿no? Y además el puppet tienes que aprender dónde pararte en escena y dónde pararte fuera de escena porque no puedes estorbarle a nadie más y aquí tienen que meter unos pastitos y entonces Pumba solo puede estar en este lugar. Y ya que pasan los pastitos, Pumba se mueve para acá para que pase la chita,
¿no? O para que entren los cocodrilos. Y entonces no es amistoso para el intérprete. Es difícil, pero funciona, ¿no? SCAR tiene, para que funcione el mecanismo de la máscara, hay dentro del vestuario unas computadoras que también te generan mucho peso, ¿no? Que se está cargando el peso sobre los hombros, porque al final de cuentas pues, todo el vestuario se soporta en los trapecios. Entonces todo el tiempo tienes eso, más un corset que no te permite tener como esta expansión de la caja torácica a placer para poder cantar, más para que se sostenga el casco tienes una cosa de goma aquí, ¿no? Para que no se mueva, sobre todo cuando la máscara se mueve, que no se caiga y que no se mueva todo el casco. Y entonces eso, por ejemplo, en mi caso, y yo tengo que, para las notas agudas, levantar un poco mi laringe y me queda eso en el camino. O sea, yo estoy cantando y de repente mi manzana, ¿no? Vulgarmente lo decimos, llega a ese lugar y tiene que pasar de ese lugar para yo poder seguir cantando. Entonces, como ya lo sabía, ya cuando iba a pasar esa nota tenía que hacer una pequeña retracción para que pudiera pasar mi laringe y después yo poder seguir cantando las notas. Uno va aprendiéndose los trucos, pero sí, es pesado, es pesado. Tengo la gran fortuna de, de estar trabajando ahorita directamente con el director asociado de Disney, que es una de las personas más nobles, amorosas y dadivosas que conozco, ¿no? Eso no siempre ocurre, y menos conforme uno va llegando a niveles más altos, normalmente se topa con gente que para llegar a esos lugares y para forjar esos caracteres se han vuelto más duros, ¿no? Más hostiles, más con su visión en otras cosas. Sin embargo, tengo la fortuna de estar trabajando con esta persona que es muy amorosa y he aprendido mucho de él, incluso en las audiciones, por ejemplo, y creo que por esto lo comento, desde las audiciones estamos generando una energía que se va, que planteo, ¿no? O que esperaría que se mantuviera durante la temporada. Y entonces en las audiciones, ¿no? Que es una parte muy difícil además para nosotros como actores y actrices, siempre toparnos, llegar a una audición y tener que demostrar que somos capaces o que somos competentes para, híjole, siempre es una presión súper fuerte, ¿no? Y sientes que está ahí un panel juzgándote y viendo cada defecto que vas a tener para decir, mm, 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 mm. Y entonces él dijo algo durante el proceso que creo que me va a servir como referente de lo que quiero explicar. Llegó una persona y le preguntó, ¿cómo te sientes? Dijo, estoy muy nerviosa. Dijo, no te preocupes, todos los que estamos aquí, lo que queremos es que tú lo hagas bien, ¿no? Y entonces eso me cambió la vida, o sea, pero la vida, ¿no? Y ahora cada que hablo con alguien que va a tener un proceso de audición, le digo, piensa que quienes están ahí, lo único que están esperando es que tú seas la persona correcta, porque quien se jode si no lo eres son los de este lado. Dicen, no lo hemos encontrado, todavía nos falta conseguir 53 personas correctas, ¿no? En cambio, cada que una persona entra, dices, que sea, que sea, que sea, es, 52, venga, ¿no? Sí lo vamos a lograr. Creo que pensar que las cosas funcionan así, que no siempre funcionan así, pero pensar que las cosas funcionan así, como es nuestro caso particular ahora en Rey León, te ayuda a crear un ambiente mucho más amoroso, empático. O sea, mucha gente me escribió saliendo de su audición de muchas gracias. O sea, nunca había tenido un proceso de audición tan amable, tan amoroso, ¿no? Donde no te sentías compitiendo con otros, no te sentías juzgado por quienes estaban ahí, sino era de, ¿qué necesitas? ¿No? Necesitas tiempo, necesitas ver algo del tiempo con el pianista. Yo me pasaba con ellos a hacerlas, a darles réplica, ¿no? Y yo además en modo personaje, porque como me sé todos los personajes, yo si actuaba con un Sasu, yo era Scar, era Mufasa, era Simba Niño, o sea, todo, y cada uno con su voz, con su corporalidad, con sus movimientos, porque era de, te voy a dar todo lo que yo puedo darte para que tú lo hagas de la mejor forma posible. Y creo que eso se va a llevar durante los ensayos y durante las funciones. Creo que es muy importante que haya armonía, pero que haya una red de apoyo de me está costando trabajo sacar esto del personaje, me está costando trabajo esta nota,
me está costando trabajo manejar este puppet porque son puppets muy difíciles de manejar, bueno, de animar. Y sentir esa protección de qué necesitas, aquí estamos, te ayudamos, creo que hace toda la diferencia, ¿no? Y algo que yo platiqué con los productores aquí y con la gente de Disney y con la gente del elenco y con gente, amistades mías que iban a audicionar. Yo les dije, mi compromiso no está ni con los productores de aquí, ni con la gente que me dio el trabajo, ni con ustedes. Mi compromiso está con la mejor calidad artística de la obra, ¿no? Y entonces yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para contar esta historia de la mejor forma posible. Entonces creo que eso, desde mi trinchera, es lo que tengo para brindar al proceso. Me sé afortunado, ¿no? Y en este lugar de mi vida sé que estoy en un lugar donde he tenido éxito en mi ámbito, pero pues sí, no lidio con él. Me da satisfacción saber que puedo hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y además siempre he hecho las paces con el lugar en donde estoy, en la trinchera donde esté, ¿no? Porque además he estado en todas las posibles áreas de una producción. O sea, he sido iluminador, diseñador, director, productor, guionista, adaptador, actor, coreógrafo, no de danza, eso me falta, pero sí de combate escénico. Y además he estado en las producciones más pequeñas y en producciones pues como Rey León, ¿no? Y en cada lugar donde he estado siempre he sentido que estoy en el lugar donde tengo que estar, ¿no? Un poco también porque siempre he contado las historias que quiero contar. Y eso para mí es el éxito, ¿no? O sea, creo que me encuentro en una posición privilegiada hoy donde estoy, pero pues éxito creo que para mí de forma personal siempre lo he tenido haciendo lo que amo y contando las historias que quiero contar. Creo que he tenido tres grandes influencias en mi carrera que no necesariamente son eh, de gente que me diga, que me inspira porque son grandes ejecutantes. Cuando decidí estudiar actuación, pues no era la carrera que se esperaba que estudiara, ¿no? Porque además era muy bueno para las matemáticas, has de saber. Y se me daban mucho los números, pensaban que iba a estudiar una ingeniería ahí en casa, yo quería estudiar Derecho y Psicología, me encantaban las artes, pero nunca lo consideré como una opción genuina, ¿no? De profesión, me parecía el sueño del niño chiquito que quiere ser futbolista o actor. Pero cuando llegó el momento, pues dije, esto es lo que realmente me apasiona, ¿no? Y me apasiona sin haberlo practicado antes, me apasiona de verlo, ¿no? Justo por lo que da a la gente que lo presenciamos. Y por eso decidí estudiar actuación. Y en algún momento mi papá me dijo, mira, bueno, después de mucho de no, estudié otra cosa y demás, me dijo, mira, tu hermano seguramente va a ser un gran abogado y le va a ir muy bien. Puede ser incluso regular y le va a ir bien. Puede ser incluso malo y le va a ir bien. Pero para que a ti te vaya bien tienes que ser el mejor, ¿no? Entonces creo que esa fue la primera gran influencia, motivación que tuve, porque eso se me quedó, pero así en la mente para el resto de mi carrera. Y ser mejor no significa, volvemos a lo mismo, ser el más talentoso. De hecho, yo siempre digo que yo era muy mal actor. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es continuar preparando, ¿no? Y esa era mi forma de ser el mejor, ¿no? Siempre estar aprendiendo, siempre estar estudiando, siempre estar entrenando. Y eso creo que me ha llevado a estar donde estoy, que es la continua preparación, nunca abandonar mi formación, ¿no? Porque además como actores y actrices, mientras más herramientas poseas, ¿no? Si te vas a una clase de box, si te vas a una clase de esgrima, si te vas a una clase de equitación, si practicas CrossFit, si aprendes natación, si aprendes manejo de armas, combate, a cantar, a bailar tap, a hacer ballet. O sea, todas estas herramientas te van a hacer un intérprete con mucha más competencia.
no competencia de rivalidad, sino más competente para cualquier caso que necesites afrontar, ¿no? Cualquier personaje que necesites encarnar. La segunda persona creo que es una maestra que justo me introdujo a la biomecánica, que hizo que yo me enfocara en una práctica específica que tenía que ver no con la biomecánica en sí, sino con una cosa que se llama método de acciones físicas, pero empecé a desarrollarlo gracias a que tuve el acercamiento con esta maestra, que además es una persona, eh, es una bella persona, una gran maestra, no muy amorosa y una chingona. Y creo que la tercera sería el director asociado de Disney con el que estoy trabajando, ¿no? Que uno tuvo que ver con la formación en general, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tener éxito? La segunda fue como cuáles son las herramientas específicas que yo puedo trabajar, ¿no? Para tener eso. Y la tercera es eh, por qué hago lo que hago y qué doy a los demás. No, creo que el trabajar con este director, creo que siempre lo tuve y siempre he tratado de ser muy consciente de lo que puedo dar tanto al público como a mi gremio, pero seguía estando muy corto. Y creo que he ampliado lo que puedo dar gracias a él y me hace darme cuenta que puedo continuar todavía. Como alguien que siempre estuvo ayudando a las personas a conseguir sus objetivos, impulsando a las personas. Creo que eso eh, volvemos a lo mismo, me desarrollo en muchas áreas de la profesión, de la carrera, y una de las que más me llena es dar clases. Y además, como les decía, nunca me consideré que fuera un gran actor. Sin embargo, creo que tengo mucho que ofrecer a la formación de actores y actrices profesionales. Y creo que tiene que ver por eh, el amor que siento por impulsar a las personas y también, o sea, soy muy exigente y entonces creo que eso también aporta mucho. Pero creo que eso, o sea, como lo que aporté a la comunidad y a las personas, más allá de que era un gran director, era un gran actor, ¿no? Es de, estaba batallando y este compa me ayudó. Siendo románticos, pues un montaje hecho con mucho amor. Siendo objetivos, eh, un montaje con una gran calidad artística. El elenco que tenemos además es fabuloso. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo profundamente en la historia, en la dirección original, ¿no? En la creación original del montaje. Además me encanta Rey León porque en estos tiempos donde ya todo es efectos, luces y demás, es tan teatral el Rey León. O sea, de hecho, la descripción del inicio me encanta porque es de este espacio vacío se levanta un sol colgado por hilos. Entonces, la idea ni siquiera es esconder los hilos, es tú ves los hilos que levantan este sol, ¿no? O sea, es súper teatral, eso, se sienten estas técnicas ancestrales de contar historias y creo que esa es la gran magia del Rey León, ¿no? Son animales muy humanizados, experimentando emociones humanas, contadas con una teatralidad ancestral, ¿no? Ancestral porque hay este teatro oriental en cuestión de movimiento, de sombras, de títeres, eh, con cosas musicales, ¿no? Y que además es una historia que vale la pena contar. Yo siempre digo que el teatro es una carrera de resistencia y se da distinto para todas las personas. No hay gente que ni siquiera se dedicaba a esto y de repente alguien los vio y les dijo, oye, quiero que tú, y ya, triunfos. Y hay gente que ha estado
3, 5, 10, 15, 20 años intentándolo y que no han encontrado su oportunidad. Eh, Creo que si lo haces por amor a la profesión, vas a encontrar esa resistencia, ¿no? La resiliencia, que es una de mis palabras favoritas. Por ejemplo, el símbolo de la resiliencia es la flor de loto, ¿no? Porque logra florecer en los lugares más insospechados, ¿no? Contra todo pronóstico. Y creo que si nosotros encontramos esa forma de florecer en los lugares más insospechados y contra todo pronóstico, eventualmente vamos a conseguir lo que queramos, ¿no? En mi caso no es la fama, pero puede que en el caso de algunos sí lo sea y va a llegar, ¿no? Si haces lo que tienes que hacer. La cuestión de tener el soporte económico, ¿no? Esta consistencia de trabajos y de ingresos va a llegar siempre y cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Entonces, yo diría, si es lo que realmente aman, no dejen de hacerlo, pero háganlo siempre lo mejor que puedan hacerlo. Y yo siempre digo, yo prefiero trabajar con gente disciplinada y que le friega a con gente muy talentosa. No me he topado gente muy talentosa en la vida que no tiene la disciplina y son las personas con las que elijo no trabajar, ¿no? Entonces, eh, sean la mejor persona en su profesión y no significa ser el más talentoso, sino no dejen de prepararse, no dejen de formarse y aguanten vara.